En este video no te daremos solo una mala noticia más sobre este Corolla, también te daremos la solución para esta falla que es la más costosa de todas a reparar y que en muchos casos te dejará tirado en la calle sin aviso previo, lo que puede ser muy peligroso. El Corolla de última generación se ha convertido prácticamente en un icono de la no confiabilidad, debido a todos los problemas en los que se ha visto y lo que es peor aún, Toyota no reconoce ninguna de estas fallas como errores de diseño, sino descuido de sus dueños. ¡Qué terrible! Entonces, ¿se acabó aquella época en la que por tener un Toyota nos despreocupábamos de todo? Pues parece que así es. Si tienes uno de estos Toyotas fieles hasta la muerte, déjalo aquí en los comentarios y danos los detalles. Ahora, parémonos a pensar un momento. ¿Por qué es que cada vez es más complejo el Toyota Corolla? Bueno, es muy simple. Los fabricantes de automóviles están continuamente en búsqueda de acercarse cada vez más al cero en las emisiones contaminantes, desarrollando continuamente tecnologías que le permitan conseguir tal fin. Pero es que algunas de estas nuevas tecnologías están trayendo mucho dolor de cabeza y reparaciones no cubiertos por la garantía. Y en el caso de Toyota está haciendo que los consumidores miren a su alrededor a ver qué otras opciones tienen, lo cual es lamentable ya que el Corolla se ha ganado su puesto como el auto más vendido del mundo a pulso, en una mezcla de confiabilidad, calidad y buen precio a través de décadas. Acá te dejamos un video sobre la evolución del Toyota Corolla desde sus inicios hasta la fecha. El motor y la transmisión de este modelo son muy tecnológicos y mecánicamente son hermosos, pero el motor no ha salido bueno. Acá te dejamos un video sobre este tema y aunque Toyota no reconoce lo que le está sucediendo como garantía y deben sus dueños pagar las reparaciones, ya se ha conseguido la solución de manera externa. Acá les dejo el video donde se los explico. El caso de la transmisión automática, que será el tema central de este video, no es la excepción. Pero hay una solución para que no falles jamás, por eso quédate hasta el final. Seas un propietario o si solo eres un fan de la marca como lo somos nosotros. Esta transmisión de código K310 y K313 según la región es de tipo CVT y fallará sí o sí. ¿Por qué? Bueno, porque el diseño no es confiable. Cabe destacar que este tipo de transmisión tiene inventada hace mucho pero mucho tiempo y cuando digo mucho es una friolera y jamás han sido confiables. Y si les parece loco, el primero que la esbozó fue Leonardo da Vinci. Sí, Leonardo da Vinci. Sí, pues, aunque no lo crean, después de eso han pasado un larguísimo etcétera de intentos por muchos de hacerla confiable, pero se demuestra hoy que no ha sido posible. Una muestra de ello es que todos los fabricantes que instalan transmisiones de este tipo en sus automóviles tienen los mismos problemas. Unos más que otros, como es el caso de Nissan, fabricante que ha perdido toda su reputación gracias a esta famosa transmisión. Hay un dato muy aterrador y es que Toyota no incluye el reemplazo del aceite de la transmisión automática en su plan oficial de mantenimiento periódico. Para muestras, vean esta imagen, la cual proviene de un concesionario oficial de la marca. Dejaré el enlace para que ustedes mismos lo vean por sus propios medios. Fíjense, aquí está el listado de mantenimiento periódico que se supone le hacen cuando usted lleva su vehículo al taller. Este mantenimiento obedece a cierta cantidad de ítems, de acuerdo al kilometraje con el cual su vehículo entra al taller, entre los que Toyota programa inspeccionar y o reemplazar. Llama muchísimo la atención que acá dice inspección del líquido de la transmisión, diferencial y transfer, pero refiriéndose únicamente a la caja manual y al sistema 4x4. También dice, obviamente, además del cambio de aceite y filtro del motor cada 10.000 kilómetros, dice cambio de aceite de transmisión manual, cambio de aceite del diferencial trasero cuando aplica, cambio de aceite del diferencial delantero cuando aplica, cambio de aceite del transfer cuando aplica. Pero, ¿y el cambio de aceite y filtro de la transmisión automática cuándo aplica? No está aquí. Pues si nos vamos al final de la imagen, está esta perla fuera del plan de mantenimiento que dice nota, como nota, no como algo programado, dice nota. El aceite de la transmisión automática se cambia únicamente cuando sea necesario y no está incluido en los planes de mantenimiento. A mí me saltan acá todas las alarmas. ¿Qué será lo que en realidad quiere decir Toyota con esto? Que la transmisión automática no está dentro de la garantía del vehículo. Fíjense ustedes, esto es lo que sería el alma de la transmisión CVT, este par de poleas con esta correa central. La correa es totalmente de acero y las poleas también y no hay ningún material de fricción como de embrague o que sea gentil con el acero. Todos sabemos que hierro con hierro se matan. Entonces, si la calidad del aceite está degradada, no hay nada que hacer. ¿Cuáles son esas condiciones que deben existir para que el usuario diga necesito que reemplacen el aceite de la transmisión automática de mi Corolla? ¿Serán estas? Opción A, hace ruido o golpea. Opción B, lo pongo en D o R y no avanza. Opción C, acelero y no acelera o acelera poco. Opción D, se queda en una subida. Por favor, esto es simplemente ridículo. El aceite es un consumible. Ahora, ¿qué es un consumible? Bueno,
Un consumible es todo aquel componente de un automóvil que debe reemplazarse por su uso normal ya que se desgasta. En esta categoría de consumibles entran pastillas de freno o balatas y todos sus componentes, todas las correas, todos los fluidos, incluido el de la transmisión automática y la dirección hidráulica, líquido de frenos, refrigerantes, etcétera, etcétera. Todo aquello que se desgaste por el uso normal del vehículo y que por supuesto será cancelado por el propietario, pero las piezas que están siendo lubricadas o que están siendo mantenidas por estos consumibles tienen que estar dentro de la garantía, incluyendo la transmisión automática, cuyo fluido es el aceite de transmisión tipo CVT. Todos los aceites del motor y la transmisión están sujetos a cambios de temperatura, en lo que la alta temperatura logra con el tiempo una pérdida sine qua non de sus propiedades, sean hidráulicas o lubricantes. Entonces, ¿cómo es posible, partiendo de esto, que Toyota no tenga previsto en su menú de mantenimiento el reemplazo de este aceite? Fíjense, estos síntomas suelen empezar debido a un componente crítico de esta transmisión y como lo es la cadena metálica que comanda los trompos. Ojo, y no es cualquier cadena, es una cadena muy especial, es una cadena elástica. Imagínense una cadena de hierro pero que además es elástica. Al ser metálica tiende a desgastarse en sus bordes y perder el patrón de agarre con los trompos que ve acá. Al patinar, la cadena comienza a rayar ambos trompos y generar surcos, más toda la suciedad que suelta en el sistema que, bueno, no les quiero ni contar. Estos daños no son reparables. Es súper recomendable realizar el mantenimiento preventivo con el aceite original del fabricante y a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Bueno, aquí viene el truco para que no le falle nunca su transmisión de tipo CVT. El reemplazo del aceite debe hacerse con el filtro interno de la transmisión y de manera muy frecuente. Estamos hablando de 2 cambios de aceite de motor y 1 de transmisión. Sí, será un poco costoso, pero será súper necesario. Acá les dejo el tipo de aceite correcto que utiliza la transmisión K310 o K313 de este automóvil. Mi recomendación particular es, en virtud de lo frecuente que van a ser los cambios, que se compre las cajas. Si la caja trae 10 unidades, cómprese 2 cajas, ¿ok? Tomando en consideración que en cada reemplazo usted va a deber utilizar 5 litros de aceite. Ese no es el total que lleva la transmisión adentro. Hay 5 más dentro de la turbina que usted no lo va a poder drenar, lamentablemente, ¿ok? Pero vamos a tratar de garantizar la vida útil y larga de la transmisión reemplazando el aceite que está dentro del cárter con su filtro. Y más allá del mantenimiento que le dice Toyota, usted haga el reemplazo de su aceite de transmisión, 2 cambios de aceite de motor por 1 de la transmisión. Y de esta manera le garantizo que su transmisión durará todo el tiempo necesario que dure su automóvil, que le dure su motor. Con eso está usted curado en salud. Ahora pregunto, ¿están los consumidores dispuestos a seguir resteados con la marca mientras ésta mantiene una postura, si se quiere, un tanto arrogante?